en medio del gran incendio, el humo denso me ahogaba hasta impedirme respirar. Afuera, mi esposo bloqueaba la puerta con fuerza mientras gritaba: «Cuando mueras, los 30 millones del seguro serán suficientes para comprarle a Martina un deportivo». Resultó que 10 años de amor fueron una farsa, todo para engañarme y quedarse con esa enorme suma del seguro de vida. Al abrir los ojos, había regresado al día después de contratar el seguro. Él me trajo un tazón de nido de golondrina con una sonrisa. «Cariño, el clima está muy seco, debes cuidarte». Tomé el tazón y se lo devolví. «Amor, tú trabajas tanto, bébelo tú primero». Por cierto, cambié el beneficiario del seguro a mis padres. Capítulo 1. El humo era como miles de agujas al rojo vivo clavándose en mis pulmones. Estaba atrapada en la villa donde habíamos vivido 10 años de matrimonio, mi piel ardía con el calor intenso, emitiendo un sonido crepitante. «Manuel. Sálvame. Abre la puerta». Golpeaba la puerta ardiente, mis uñas se desprendían por las quemaduras, las palmas de mis manos quedaron en carne viva. Afuera estaba Manuel, el hombre que había amado durante 10 años. Su voz atravesó las llamas, fría como el hielo. «Valeria, acepta tu destino. Estoy harto de actuar durante 10 años. Cuando mueras, los 30 millones del seguro serán perfectos para comprarle a Martina un Ferrari rojo». Martina, esa prima lejana que él mencionaba. Resultó que 10 años de ternura fueron una mentira, todo por el seguro de vida que él mismo había contratado para mí. Mi conciencia se desvaneció en el dolor abrasador, el odio devoró mi alma. «Manuel. Ni muerta te dejaré en paz». Abrí los ojos bruscamente y me incorporé en la cama, respirando agitadamente. El dormitorio familiar, el aroma conocido, sin rastro de humo. Levanté mis manos, blancas e intactas, sin quemaduras. El reloj en la pared marcaba las 9, la luz del sol entraba por el ventanal iluminando la alfombra. Temblando, tomé mi teléfono. La fecha mostraba el día después de contratar el seguro. La puerta se abrió. Manuel entró con un tazón de porcelana blanca. Su rostro mostraba esa sonrisa tierna e invariable de 10 años. «¿Ya despertaste, amor? Como dormiste mal, te preparé nido de golondrina de sangre para que te recuperes». Llevó una cucharada a mis labios. Exactamente igual que en mi vida anterior cuando me daba somníferos. Miré el nido de golondrina y sentí náuseas. Este era el hombre que cada día me convencía de beber nido de golondrina envenenado, para finalmente encerrarme y prender fuego a todo. En mi vida anterior, hasta el momento de morir pensé que era el esposo perfecto. Conteniendo mi odio, forcé una sonrisa débil y tomé el tazón. Bajo su mirada expectante, se lo devolví. «Amor, tú trabajas hasta tarde, estás más cansado, bébelo tú primero». La sonrisa de Manuel se congeló, un destello de pánico cruzó sus ojos. «Soy un hombre, no necesito esto. Lo preparé especialmente para ti, obedece». Su tono era tierno, pero sus manos apretaban el tazón con fuerza. Bajé la mirada y dije pausadamente: «Por cierto, sobre el seguro que contrataste ayer, pregunté y el beneficiario eres tú». El agente dijo que si algo me pasara, los 30 millones serían tuyos. Un brillo de codicia apareció en sus ojos. Levanté la cabeza y lo miré directamente a los ojos llenos de suspicacia, pero pensé que mis padres me criaron con tanto esfuerzo, si algo me pasara, deberían tener seguridad. Así que llamé y lo cambié. El primer beneficiario ahora son mis padres. Crack. El tazón cayó de las manos de Manuel sobre la alfombra, el nido de golondrina se derramó por el suelo. El color desapareció instantáneamente de su rostro. El pánico de Manuel solo duró unos segundos, inmediatamente fue reemplazado por dolor y agravio. Agarró mis manos con expresión angustiada. «¿Por qué cambiaste el beneficiario, amor? Somos esposos, ¿no confías en mí?» Sus ojos se humedecieron, su voz tembló, como si cambiar el beneficiario fuera un insulto a 10 años de amor. ¡Qué actuación! Si no hubiera renacido con el dolor de las quemaduras, me habría engañado de nuevo, tal vez hasta lo habría cambiado de vuelta. Me reí interiormente, pero suspiré externamente, apretando su mano. «Manuel, ¿qué estás pensando? Tú eres en quien más confío».
Solo que mis padres están mayores y con mala salud, debo pensar en ellos. Si algo me pasara, con ese dinero podrías cuidarlos mejor, ¿no es así? Además, sin importar quién sea el beneficiario, el dinero es de la familia. No vas a competir con mis padres, ¿verdad? Estas palabras fueron perfectas, mostraban piedad filial y a la vez lo tranquilizaban. Manuel me miró fijamente a los ojos, como evaluando si era verdad. Después de un momento, su mandíbula tensa se relajó. Reprimió su furia y sus dudas, forzando una sonrisa más fea que el llanto. Tienes razón, amor. Estoy pensando demasiado. Me abrazó, apoyando su barbilla en mi cabeza. Es culpa mía por preocuparme tanto por ti que me vuelvo sensible. El fin de semana te llevaré a un lugar especial, solo nosotros dos, para compensarte bien. Las mismas palabras exactas que en mi vida anterior. Me reí fríamente por dentro, pero mostré sorpresa, ¿de verdad? ¿A dónde? ¿Recuerdas la villa que compré en las afueras cuando nos casamos? Iremos allí el fin de semana a pasar tiempo juntos, revivir nuestro romance. Añadió, allí el paisaje es hermoso, el aire puro, y lo más importante, la señal no es muy buena, podemos relajarnos completamente sin interrupciones. ¿Señal mala? ¿Aislados del mundo? En mi vida anterior así me engañó para llevarme a esa villa cuidadosamente renovada, donde las tuberías de gas habían sido saboteadas. Solo tenía que encender la estufa para cocinar y ocurriría una explosión accidental. Y él se libraría perfectamente con la excusa de no pude contactarte por la mala señal. Apoyada en su abrazo, solo sentía un frío penetrante hasta los huesos. Levanté la cabeza, mi voz melosa, perfecto, haré lo que tú digas. Mirando el arco de satisfacción en sus labios, mis ojos entornados se volvieron gélidos. Capítulo 2. En cuanto se fue, llamé de inmediato por teléfono. La primera llamada fue a la agencia de detectives de un compañero de clase. Necesito que vigiles a Manuel. Este fin de semana me llevará a la villa número 3 de Bahía Garceta Blanca, en las afueras. Fotografía cualquier comportamiento sospechoso, cuanto más detallado, mejor. La segunda llamada fue a la compañía de gas. Disfrazando mi voz, dije, reporte anónimo de reparación. Hay olor a gas en la villa número 3 de Bahía Garceta Blanca, en las afueras. Sospechamos problemas en las tuberías, podría explotar. Envíen a alguien de inmediato. Manuel, en esta vida me toca a mí tender la trampa. Tu escenario, yo lo inauguro. El viernes por la tarde, mientras Manuel planeaba entusiasmado nuestro fin de semana romántico, sonó el teléfono del condominio. Señor Manuel, la compañía de gas inspeccionó su villa en Bahía Garceta Blanca número 3 y descubrió que las tuberías están severamente deterioradas, con múltiples fugas. Recomendamos reemplazo inmediato, de lo contrario, podría ocurrir una explosión. El rostro de Manuel cambió al instante, las venas de su mano se marcaron mientras apretaba el teléfono, casi rompiéndolo. Pero frente a mí, fingió un alivio tranquilizador. ¡Qué suerte! Menos mal que lo descubrieron a tiempo, si no habría sido peligroso. Cariño, eres mi amuleto de la suerte, me has salvado otra vez. Me abrazó con fuerza, pero los músculos de su espalda estaban tensos como piedra. Sabía que este fracaso lo había vuelto aún más cauteloso y desconfiado conmigo. Se volvió más cuidadoso, ya no dejaba escapar pistas fácilmente, solo se mostraba más atento conmigo. Los nidos de golondrina pasaron de 1 a 3 tazones diarios. Pero yo sabía que no se rendiría. Esos 30 millones del seguro eran el boleto hacia la vida feliz para él y esa mujer. Días después, el apartamento de enfrente comenzó una remodelación, el ruido era insoportable. Le pregunté casualmente a Manuel, quien restó importancia. ¿Son nuevos vecinos? La empresa de remodelación no es muy profesional. Aguanta unos días y listo. No pregunté más. Hasta que un sábado por la tarde sonó el timbre. Manuel abrió la puerta y allí estaba una mujer joven vestida a la moda, de la mano de un niño de unos 3 años. Hermano Manuel, qué casualidad, no imaginé que seríamos vecinos. La mujer sonreía radiante, pero su mirada era desafiante, pasando por encima de Manuel para mirarme. Era Martina, la mujer por la que Manuel estaba dispuesto a asesinar a su esposa para estar con ella.
El rostro de Manuel mostró un destello de pánico, explicando de lado: cariño, ella es Martina, mi prima lejana. No sabía que se mudaría aquí. Lo observé con frialdad ejecutar su torpe actuación. Mi mirada cayó sobre el niño que se escondía detrás de Martina. El parecido del pequeño con Manuel era innegable. Mi corazón se sintió estrujado por una mano invisible, el dolor me cortaba la respiración. En mi vida anterior, hasta mi muerte nunca supe que no solo ya estaban juntos, sino que hasta tenían un hijo. Y yo, tontamente sumida en sus mentiras de amor, me había culpado durante 5 años por no poder tener hijos. Así que es tu prima, adelante, pasen. Reprimí la tormenta interior, mostrando en mi rostro una sonrisa cálida y apropiada, tomando la mano de Martina. Manuel también, cuando viene familia debería avisar con anticipación para que yo pueda prepararme. Martina se sorprendió por mi calidez, luego comenzó a inspeccionar la casa, sus palabras llenas de provocación. La casa de cuñada es realmente grande, y también decorada. No como yo, que solo pude comprar el apartamento pequeño de enfrente. Mi hijo y yo estamos un poco apretados. Hermano Manuel, ¿recuerdas que mi platillo favorito es tu cerdo estofado en salsa roja? ¿Cuándo me lo prepararás? Manuel fingía inocencia a un lado, diciendo que desde pequeña Martina siempre le gustaba seguirlo. Yo observaba fríamente, ya con un nuevo plan en mente. Después de que se fueron, vi a Manuel frotarse las sienes con cansancio. Deliberadamente comenté: cariño, el hijo de Martina se parece un poco a ti. Si no supiera, pensaría que es tuyo. El cuerpo de Manuel se tensó bruscamente, su mano dejó de frotarse las sienes. Probablemente no esperaba que fuera tan directa con mi observación. Un plan aún más malicioso se formó en su mente. Y yo también tenía el mío. Desde que accidentalmente mencioné que el niño se parecía a él, Manuel me miraba con ojos aún más sombríos. Seguramente se preguntaba cuánto sabía en realidad. Comencé a prepararme discretamente. Tenía un hijo de 5 años llamado Pablo, mi único vínculo en mi vida anterior. Esa noche, después de ayudar a Pablo con su higiene, olvidé deliberadamente su cepillo de dientes pequeño en el lavabo del baño principal. En un lugar muy visible, algo natural para una madre distraída, que no levantaría sospechas. Después de hacer esto, como siempre besé la frente de Manuel y le di las buenas noches. A la mañana siguiente temprano, llegó la llamada del detective privado. Señora Valeria, anoche capturamos a Manuel entrando al baño principal mientras usted dormía, tomando un cepillo de dientes infantil azul. Al escuchar esta noticia, una sonrisa fría se dibujó en mis labios. Había mordido el anzuelo. Conocía demasiado bien a Manuel, desconfiado y egoísta, jamás permitiría que sus intereses se vieran perjudicados. Mi comentario casual había sembrado una semilla venenosa que germinaba en su mente. Robó el cepillo de Pablo con un objetivo obvio: hacer una prueba de paternidad. Un plan más siniestro que el asesinato se formaba en su cabeza. Con un informe falso de no paternidad, podría acusarme de infidelidad, dejarme en la ruina y sin nada en el divorcio. Entonces, yo sería expulsada de casa, mis padres se enfermarían por mi escándalo. Él provocaría un accidente para hacerme desaparecer y, como víctima, cobraría los 30 millones del seguro para vivir feliz con esa mujer. Matar 2 pájaros de un tiro. Lástima, en esta vida ya no tendrá esa oportunidad. Colgué el teléfono y le envié un mensaje a Manuel: sé lo que pretendes hacer. Mensaje enviado. Podía imaginar su sorpresa y furia al leerlo. Sin esperar respuesta, envié un segundo mensaje: mañana a las 8 de la noche, fábrica abandonada al oeste de la ciudad. Trae lo que quieres. Hablemos. La noche era oscura, el viento nocturno traía el frío de las afueras. La fábrica abandonada al oeste de la ciudad se alzaba como una bestia silenciosa entre la maleza, emanando un aire peligroso. Capítulo 3. Llegué media hora antes de la hora acordada y me quedé de pie frente a una ventana rota en el segundo piso, observando el camino de tierra abajo. El viento nocturno agitaba mi cabello, pero mi mirada permanecía fría como el hielo, sin rastro de temor. Al poco tiempo, un haz de luces cegadoras rasgó la oscuridad. El Range Rover de Manuel se detuvo abajo levantando polvo. Al bajar del auto,
Sostenía con fuerza un sobre de papel manila, con una expresión de satisfacción maliciosa apenas disimulada en el rostro. Levantó la vista y al ver mi silueta, una sonrisa cruel se dibujó en sus labios mientras subía las escaleras que crujían bajo sus pasos. Valeria, ¿de verdad te atreviste a venir sola? Arrojó el sobre frente a mí como si fuera basura. Aquí está lo que pediste. No me moví, solo lo miré con frialdad. Él se agachó y rasgó el sobre con violencia, sacando el informe de paternidad falsificado y tirándolo a mis pies. La conclusión estaba escrita en negritas. Según el análisis, se descarta relación de parentesco biológico. ¿Lo ves, Valeria? Se acercó amenazante, su voz rebosante de venganza. Me pusiste los cuernos durante 5 años. ¿Y pretendes quedarte con mi patrimonio? Ni lo sueñes. Ahora firmas este acuerdo de divorcio y te vas sin nada, o envío este informe a tus padres y a tu empresa. Que todos sepan qué clase de mujer eres. Lo miré con su rostro distorsionado por la excitación y solo sentí repugnancia. Sin mirar el informe, lo observé con calma, como se mira a un bufón. Manuel, ¿no te cansas de actuar después de 10 años? Se quedó paralizado, como si no esperara tanta tranquilidad de mi parte. Saqué una grabadora negra del bolsillo de mi abrigo y presioné suavemente el botón de reproducción. Tranquilo, ya está todo arreglado con el incendio. Parecerá un accidente, la policía no te relacionará con nada. Se escuchó una voz masculina ronca y desconocida. Luego siguió la voz siniestra de Manuel, buen trabajo. Cuando esté hecho, te pagaré el resto, hasta el último centavo. La grabación continuó, ahora con una conversación entre él y Martina en la habitación contigua. Martina preguntaba con voz melosa, Manuel, ¿ese veneno de acción lenta realmente funciona? ¿Por qué esa mujer todavía no ha caído? La voz de Manuel sonaba impaciente, no te apures, ya falta poco. Cuando muera y cobre el seguro de 3 millones, me caso contigo de inmediato. Te compraré todo lo que quieras. Cada palabra caía como un martillazo sobre el corazón de Manuel. Su rostro se puso lívido al instante, el sudor frío brotó de su frente. Tú, me tendiste una trampa. Finalmente reaccionó, rugiendo como una bestia, y se abalanzó sobre mí como un toro enloquecido intentando arrebatarme la grabadora. Yo estaba preparada y me aparté ágilmente. Justo cuando perdió el equilibrio por la inercia, el estridente sonido de sirenas policiales surgió desde afuera de la fábrica, acercándose cada vez más. Innumerables haces de linternas iluminaron su rostro contorsionado por la desesperación. ¡Policía! ¡No se mueva! ¡Manos arriba! Manuel se quedó congelado, sus ojos llenos de desesperación e incredulidad. Había perdido completamente, sin posibilidad de redención. En la sala del tribunal municipal, la atmósfera era tensa. Me senté en la bancada de la parte demandante, observando sin expresión a las 2 personas en el banquillo de los acusados. Manuel estaba demacrado, y el rostro de Martina estaba pálido como el papel. En solo unos días, parecían haber sido drenados de toda su energía, luciendo mucho más viejos, sin rastro de su antigua arrogancia. El abogado de Manuel seguía intentando argumentar que todo había sido un malentendido entre esposos, que yo había alterado las grabaciones. Solté una risa fría e indiqué a mi abogado que presentara las pruebas. Su señoría, este es el análisis del nido de golondrina, que contiene veneno de acción lenta. El consumo prolongado causa falla orgánica. Luego vino la segunda evidencia. Este es el informe de la compañía de gas con fotografías. La tubería de gas de la casa de campo fue saboteada intencionalmente, podría explotar con solo encender una chispa. Finalmente, mi abogado reprodujo la grabadora negra. Cuando los altavoces transmitieron la conversación de Manuel y Martina planeando envenenarme, provocaron explosión y estafar los 3 millones del seguro, toda la sala estalló. Martina enloqueció en el acto, gritando y saltando de su silla, señalando a Manuel. No fui yo. Él me obligó. Fue él quien quería matar a su esposa por dinero, no tiene nada que ver conmigo. Manuel se derrumbó completamente ante las evidencias. Mirando a Martina que me suplicaba llorando mientras yo la ignoraba, luego viendo mi rostro helado, supo que estaba acabado. En su desesperación,
se levantó de repente y le gritó al juez. Sí. Quise matarla. Pero Martina también es cómplice. Ese niño es nuestro. Teníamos todo planeado. Cuando Valeria muriera, cobraríamos el dinero y huiríamos con el niño para vivir nuestra vida perfecta. Como un loco, confesó todas sus miserias, decidido a arrastrar a Martina con él a la perdición. La sala quedó en silencio, solo se oían sus gritos y el llanto de Martina. El veredicto fue emitido, sin sorpresas. Manuel fue condenado por intento de homicidio premeditado, fraude de seguros y conspiración para incendio provocado. Con penas acumuladas, recibió cadena perpetua, sin posibilidad de salir jamás. Martina, como cómplice, fue sentenciada a 20 años. Cuando cayó el martillo del juez, solté un largo suspiro de alivio. La venganza de mi vida pasada, el plan de esta vida, finalmente habían dado frutos hoy. Aunque sangriento, fue verdaderamente satisfactorio. Los malvados tienen su merecido. Cuando la policía se llevaba a Manuel, me miró fijamente, sus ojos llenos de arrepentimiento, resentimiento y rencor. Sostuve su mirada, alcé ligeramente las comisuras de mis labios y articulé sin voz 2 palabras. Te lo mereces. Capítulo 4. Pocos días después de que Manuel entrara en prisión, mi suegra María se presentó en mi puerta hecha una furia. Ese día estaba en la oficina con mi abogado, tratando asuntos relacionados con la división de bienes, cuando ella irrumpió directamente en mi despacho, se dejó caer al suelo y comenzó a llorar a gritos golpeándose los muslos. Dios mío. ¿Cómo es posible que haya criado a una nuera tan desagradecida? Sus alaridos atrajeron a todos los compañeros del piso. 10 años de matrimonio y así lo mandas a la cárcel. Es tu marido, el padre de tu hijo. Mujer sin corazón. Nuestra familia tuvo la peor suerte al haberte aceptado. La observé con frialdad mientras actuaba su teatro en el suelo, sin sentir absolutamente nada. En mi vida anterior, después de mi muerte, ella fue la primera en colaborar con Manuel para apropiarse de todos los bienes que mis padres me habían dejado, bajo el pretexto de ayudar a cuidarlos, convirtiéndose sin remordimientos en una señora adinerada. Al ver que no reaccionaba, giró los ojos, se levantó del suelo y comenzó a señalarme con el dedo mientras me insultaba. Valeria, no me importa. Manuel está preso y yo no tengo quien me mantenga. La mitad de los bienes familiares son de mi hijo, lo que significa que también son míos. Tienes que darme mi parte para mi vejez. Si no, vendré todos los días a hacer escándalo en tu empresa hasta que no puedas mostrar la cara. Finalmente mostró su verdadera cara codiciosa. Los compañeros que nos rodeaban, sin conocer la verdad, comenzaron a murmurar sobre mí. ¿Ya terminaste tu espectáculo? Hablé, mi voz no era alta, pero todos pudieron escucharme. No discutí con ella. Simplemente llamé a seguridad y luego contacté a un periodista conocido. Cuando llegó el periodista, María montó un escándalo aún mayor, llorando frente a las cámaras sobre mis supuestos crímenes. Cuando terminó su actuación, saqué mi teléfono y lo conecté al proyector de la oficina. Ya que mi suegra quiere que todos juzguen, veamos la verdad. Presioné el botón de reproducción y comenzó a sonar aquella grabación crucial del juicio. Cuando ella muera, los 30 millones serán nuestros y me casaré contigo de inmediato. La voz siniestra de Manuel contrastaba dramáticamente con los lamentos actuales de María. La oficina quedó en completo silencio. Todos miraron con asombro a María, que seguía revolcándose en el suelo, con ojos llenos de desprecio. Esto es falso. Ella está incriminando a mi hijo. María seguía obstinada. Solté una risa fría y repartí copias de la sentencia judicial al periodista y a mis compañeros. En blanco y negro, con el sello del tribunal. ¿Crees que el juzgado conspiró conmigo para incriminar a tu hijo? Con las pruebas sobre la mesa, el rostro de María se puso rojo como un hígado. Bajo las miradas de desdén de todos y las preguntas insistentes del periodista, no pudo quedarse más y fue escoltada fuera por seguridad. Desde entonces, nunca más se atrevió a buscarme. Resuelto el problema de mi suegra, comencé a manejar la última conexión con Manuel, la división de bienes. Contraté al mejor equipo de abogados para liquidar todos los activos a su nombre y los adquiridos durante nuestro matrimonio. Debido a las graves faltas de Manuel,
el tribunal finalmente me adjudicó todos los bienes matrimoniales, incluyendo las acciones de la empresa que me había prometido, además de sus propiedades y vehículos. El día que recibí la sentencia, el clima era particularmente hermoso, con cielo azul y nubes blancas. Lo primero que hice fue contactar a una inmobiliaria para vender aquella mansión a un 10% por debajo del precio de mercado. Cuando el agente trajo a posibles compradores, estuve por última vez en lo que había sido mi hogar. Allí estaban mis 10 años de hermosos sueños, pero también mi muerte más desesperada y mi renacimiento. Ahora, este lugar ya no tenía nada que ver conmigo. Contraté a una empresa de mudanzas para empacar y vender todas las cosas que Manuel me había regalado, bolsos de marca, joyas, todo. No dejé nada. Una amiga me aconsejó que esas cosas valían mucho dinero y que debería conservarlas. Solo negué con la cabeza. No quería nada comprado con dinero sucio que contaminara mi nueva vida. Después de deshacerme de todas las pertenencias antiguas, usé el dinero recuperado para comprar al contado un amplio apartamento en el mejor complejo del centro de la ciudad. Decoré mi nuevo hogar a mi gusto, luminoso, diáfano, lleno del aroma de la luz solar por todas partes. El día que me mudé con mi hijo Pablo, él corrió emocionado por la sala, su risa llenando toda la casa. Me quedé frente al ventanal, contemplando la ciudad y el río a mis pies. El atardecer a lo lejos teñía el cielo de un cálido color naranja rojizo. Exhalé suavemente, sintiendo que las nubes oscuras que habían pesado en mi corazón durante 10 años finalmente se disipaban. Lo pasado, pasado está. Desde hoy, este es el verdadero hogar mío y de mi hijo. Un hogar con sol, con risas, con esperanza. Un hogar de verdad. Después de mudarme al nuevo apartamento, la vida se estabilizó gradualmente. Cada día llevaba a mi hijo al mejor jardín de infancia internacional, y luego me ocupaba de preparar mi nuevo emprendimiento. Los días transcurrían ocupados pero satisfactorios, sin tiempo para pensar en personas o asuntos molestos. Un día, al recoger un paquete, encontré una carta extraña en el buzón. No tenía nombre del remitente, pero la dirección me hizo estremecer. Primera prisión. Era de Manuel. Inicialmente pensé en tirarla directamente, pero por alguna razón inexplicable la abrí. En el papel estaba su caligrafía familiar, aunque ya no tenía el vigor de antes, solo trazos descuidados y melancólicos. En la carta no me insultaba ni se defendía, solo palabras de arrepentimiento, escritas como si estuviera verdaderamente apenado. Valeria, cuando no puedo dormir por las noches, siempre deseo poder empezar de nuevo. Recuerdo la primera vez que te vi en la biblioteca universitaria, con ese vestido blanco. Y en la boda, cuando te puse el anillo y hice mis votos. Todo es mi culpa por haber sido tan tonto, por haberme dejado cegar, por haber sido engañado por esa maldita Martina y cometer esos actos inhumanos. Valeria, ¿acaso 10 años de sentimientos fueron falsos? Realmente te amé, solo que después tomé el camino equivocado, me dejé llevar por la codicia. Escribió extensamente sobre nuestros momentos dulces del pasado, presentándose como una víctima que cometió un error momentáneo del cual se arrepentía profundamente, culpando a Martina y a la codicia humana por todo. Al final de la carta, mencionó a nuestro hijo Pablo. Te lo ruego, por el bien de Pablo, perdóname esta vez. Cuando salga, me reformaré completamente y trabajaré como un esclavo para compensarlos a ti y al niño. ¿Podrías traer a Pablo a visitarme? Seguramente me extraña. Leyendo estas palabras hipócritas, solo sentí ironía y burla. Incluso ahora, todavía intentaba atarme usando los sentimientos que él mismo destruyó y a un niño inocente, poniendo a prueba mi voluntad. Verdaderamente, la naturaleza no cambia. Capítulo 5. Pablo, de 5 años, salió corriendo de su habitación y se aferró a mis piernas. Levantó la mirada y preguntó con curiosidad, «Mamá, ¿quién te ha escrito?» Miré los ojos cristalinos de mi hijo y sonreí con ternura. Luego, delante de él, rompí en pedazos aquella carta llena de mentiras junto con el sobre y la arrojé a la basura. Le escribió a un señor que hizo algo malo y ahora está pagando las consecuencias, le dije mientras me agachaba, mirándolo con seriedad. Pablo, tienes que recordar que cuando uno hace algo malo, debe asumir las consecuencias. No debemos mirar atrás a las cosas tristes, sino seguir siempre adelante, ¿entiendes?
Mi hijo asintió con la cabeza, aunque no comprendía del todo. Extendió sus manitas, me rodeó el cuello con sus brazos y me dio un beso en la mejilla. Mamá, te quiero. Lo abracé fuerte, sintiendo la calidez de su pequeño cuerpo, mientras mi corazón se llenaba de claridad y paz. Manuel, tu actuación ha terminado. Y mi vida apenas comienza. Un año después. Con el dinero que recuperé, junto con varios abogados que compartían mi visión, fundé Luz Cálida, una fundación de asistencia jurídica para mujeres. Nos dedicamos a ayudar gratuitamente, tanto legal como psicológicamente, a aquellas mujeres maltratadas, engañadas o que sufren injusticias en su matrimonio, pero que carecen de recursos para defenderse. Mi historia, tras omitir los datos personales, fue publicada por los medios como el primer caso exitoso de la fundación, inspirando a muchas mujeres atrapadas en situaciones difíciles a dar un paso adelante con valentía y protegerse mediante la ley. Mi carrera profesional iba viento en popa y mi vida se llenaba de luz y esperanza. Una tarde soleada de fin de semana, llevé a Pablo al parque junto al río para volar cometas. Al ver a mi hijo corriendo por el césped, su risa resonando como cascabeles bajo el sol, no pude evitar sonreír de corazón. Señora Valeria. Escuché una voz cálida y algo familiar detrás de mí. Me di la vuelta y vi a un hombre alto vestido con ropa deportiva blanca. Era el abogado que me había ayudado en el juicio. Ya no tenía aquella seriedad e intensidad del tribunal. En su rostro había una sonrisa amable y en su mano sostenía el hilo de una cometa. A lo lejos, una niña con coletas le saludaba con la mano. ¡Qué casualidad! Usted también ha traído a su hija, dije sonriendo. Sí, es raro tener tiempo libre el fin de semana, así que la traje a correr un poco. Me miró a mí y a mi hijo, con genuina alegría en los ojos. Me da mucha felicidad verla también ahora. Todo eso quedó atrás, respondí con una sonrisa tranquila, levantando la mirada al cielo. Y aún tengo que agradecerle su ayuda. Solo hice lo que debía hacer. Hizo una pausa y me miró con seriedad. Eres más fuerte y valiente de lo que imaginé. Una ráfaga de viento sopló y los hilos de las cometas de los niños se enredaron. Los pequeños corrieron hacia nosotros riendo, y nosotros nos miramos sonriendo mientras desenredábamos pacientemente los hilos. La luz del sol se filtraba entre las hojas, creando un juego de luces y sombras sobre nosotros, cálido y reconfortante. Levanté la vista hacia el cielo azul y las cometas volando alto, sintiendo una paz y amplitud sin precedentes en mi corazón. Las pesadillas del pasado se habían alejado, dejando una versión más fuerte de mí misma y la esperanza en el futuro. Una nueva historia apenas comenzaba. Si te gustó esta historia, por favor haz clic en suscribir a mi canal. Mi nombre es Daniela Espinosa, tengo 29 años, y durante los últimos 12 años he creado arte bajo el seudónimo de para mantener mi privacidad en un mundo donde ser mujer joven y talentosa a menudo significa enfrentar más obstáculos que oportunidades. Lo que mi familia no sabe es que mis pinturas se han vendido en galerías de Nueva York, Londres y Tokio por cifras que superan el salario anual de la mayoría de las personas. Todo comenzó cuando tenía 17 años y mi primo Alejandro, entonces estudiante de administración de empresas, descubrió que yo pintaba en el ático de la casa de mi abuela. Él tenía 24 años y acababa de regresar de un MBA en España con ideas grandiosas sobre inversiones en arte. Daniela, me había dicho mientras observaba mis lienzos, tienes talento natural, pero el arte es más que solo pintar. Se trata de networking, mercadeo, de entender el negocio. Si alguna vez quieres ser tomada en serio, necesitarás ayuda profesional. En ese momento, su oferta de representarme pareció genuina. Alejandro tenía contactos en galerías pequeñas, entendía los aspectos comerciales que a mí me abrumaban, y prometía dividir las ganancias equitativamente. Lo que no anticipé era que gradualmente comenzaría a presentarse como el curador artístico de mis obras, luego como el director creativo y finalmente como el artista principal mientras yo me convertía en su asistente talentosa. Durante los primeros años, la arrangement funcionó relativamente bien. Alejandro vendía mis pinturas en galerías medianas por precios decentes, y yo recibía suficiente dinero para concentrarme completamente en mi arte. Pero conforme mis obras comenzaron a atraer atención internacional, noté que Alejandro empezó a tomar más crédito del que habíamos acordado. Para 2018,
Había desarrollado un estilo distintivo que combinaba técnicas clásicas mexicanas con influencias contemporáneas europeas. Mis pinturas exploraban temas de identidad femenina y resistencia cultural de maneras que resonaban profundamente con coleccionistas internacionales. Pero cuando las revistas de arte escribían reseñas, citaban a Espinosa como el genio detrás de las obras, mientras que D. era mencionada como una colaboradora talentosa. El punto de ruptura llegó el año pasado cuando Alejandro anunció que abriría su propia galería en la Roma Norte, el distrito artístico más prestigioso de la Ciudad de México. Es momento de que tengas tu espacio propio, me explicó, pero cuando vi los documentos legales, descubrí que la galería estaría completamente a su nombre, y yo sería listada como artista residente, esencialmente una empleada. Alejandro, le dije durante nuestra reunión en su oficina llena de mis propias pinturas, creo que necesitamos renegociar nuestro acuerdo. Daniela respondió con ese tono paternalista que había desarrollado a lo largo de los años, entiendo que quieras más reconocimiento, pero el mundo del arte es complicado. Tú eres brillante con el pincel, pero yo manejo la parte comercial. Cada uno tiene su rol. Fue en ese momento que tomé la decisión que cambiaría todo. Durante los últimos 6 meses, había estado trabajando secretamente con Victoria Belmont, una de las coleccionistas más influyentes de Europa, quien había estado rastreando la identidad real detrás de las pinturas firmadas después de verlas en una exposición en París. Victoria había contactado directamente mi cuenta de Instagram artística, que mantenía separada de mi identidad familiar, después de reconocer mi estilo en una publicación. Durante meses, habíamos estado correspondiendo sobre una posible exposición individual en su galería privada de Londres, pero ella insistía en conocer personalmente al artista antes de proceder. El arte es intensamente personal, me había escrito en uno de sus emails. Necesito entender la visión del creador, no solo las interpretaciones de intermediarios. Mientras tanto, Alejandro había estado preparando meticulosamente la inauguración de Galería Espinosa. Había invertido una fortuna en el espacio, pisos de mármol travertino, sistemas de iluminación de grado museo, y un sistema de seguridad que protegía mis pinturas como si fueran tesoros nacionales. La ironía no se me escapaba. Durante las semanas previas a la inauguración, observé cómo Alejandro ensayaba su presentación frente al espejo de su oficina. Había memorizado biografías de artistas famosos, estudiado tendencias del mercado internacional, y preparado respuestas sofisticadas para preguntas técnicas sobre su proceso creativo. Es crucial proyectar autoridad, me explicó mientras yo organizaba las invitaciones. Los coleccionistas serios no compran arte, compran al artista. Necesitan creer en la persona detrás de la obra. La noche de la inauguración llegó con esa energía eléctrica que solo existe en eventos donde el dinero, el arte y el ego se intersectan. Galería Espinosa brillaba bajo las luces profesionales, transformando mis pinturas en joyas que parecían flotar en las paredes blancas inmaculadas. Llegué temprano, vestida con un vestido negro sencillo que contrastaba deliberadamente con el traje de diseñador italiano que Alejandro había elegido para su debut como artista establecido. Me posicioné cerca de la entrada, oficialmente como coordinadora de eventos, pero realmente para observar cómo se desenvolvía la noche. Los invitados comenzaron a llegar alrededor de las 7, coleccionistas privados, directores de museos, críticos de arte, y socialites que consideraban estas inauguraciones como eventos de networking disfrazados de apreciación cultural. Alejandro se movía entre ellos con la confianza de alguien que había ensayado este momento durante meses. Bienvenidos a Galería Espinosa, anunció cuando el salón se llenó. Esta noche celebramos no solo un nuevo espacio, sino una nueva era en el arte mexicano contemporáneo. Escuché desde el fondo mientras explicaba su filosofía artística, usando vocabulario que habíamos desarrollado juntos durante años de conversaciones sobre mi trabajo. Era surreal escuchar mis propias ideas sobre color, composición y simbolismo cultural saliendo de su boca como si las hubiera concebido él mismo. El arte debe funcionar como un puente entre tradiciones ancestrales y realidades contemporáneas, declaró frente a una de mis pinturas más complejas, una pieza que había tardado 8 meses en completar. Cada pincelada representa un diálogo entre el pasado y el futuro de nuestra identidad mexicana. Los murmullos de aprobación llenaron el salón. Varios coleccionistas se acercaron para hacer preguntas más específicas sobre técnicas y materiales,
Preguntas que Alejandro respondía con información que yo le había proporcionado durante años de trabajar juntos. Victoria Belmont llegó exactamente a las 8, como había confirmado en nuestros mensajes secretos. Era una mujer elegante de unos 50 años, vestida con un traje de Chanel que probablemente costaba más que el coche de Alejandro. Su presencia cambió inmediatamente la dinámica del evento. Las conversaciones se volvieron más intensas, las posturas más erectas. Señor Espinosa se dirigió directamente a Alejandro. He estado siguiendo su trabajo durante algún tiempo. Sus pinturas tienen una autenticidad emocional que es rara en el arte contemporáneo. Alejandro prácticamente irradiaba satisfacción. Muchas gracias, señora Belmont. Invertir en arte real requiere sofisticación que personas como mi asistente Daniela simplemente no poseen. Es una diferencia entre entender el arte intelectualmente versus vivirlo visceralmente. Me señaló casualmente donde yo estaba arreglando catálogos, reduciéndome a decoración humana en su momento de triunfo. Victoria asintió pensativamente mientras caminaba hacia mi pintura más reciente, una pieza que exploraba la maternidad a través de símbolos prehispánicos. Esta obra en particular me fascina. Hay algo en la técnica de las sombras que me recuerda al trabajo de una artista que he estado intentando contactar. Una artista que firma simplemente como V. Vi cómo el color se drenaba ligeramente del rostro de Alejandro. Ah, sí, esa artista. He escuchado el nombre. Curiosamente, continuó Victoria, examinando de cerca las pinceladas, esta técnica de layering es idéntica a la que vi en las obras de Dee en París. La manera de aplicar los óleos, el uso específico de espátula para crear textura, es como una firma artística. Alejandro se aflojó la corbata nerviosamente. Bueno, hay muchas influencias compartidas en el arte contemporáneo. Es natural que existan similitudes. Fue en ese momento que Victoria se giró hacia mí con una sonrisa que indicaba que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Disculpe, señorita, ¿podría acercarse un momento? Caminé hacia ellos sintiendo los ojos de todos los invitados seguir mi movimiento. Alejandro me miraba con una expresión que mezclaba confusión y pánico creciente. ¿Su nombre es Daniela?, preguntó Victoria con tono casual. Sí, señora. Daniela Espinosa, por casualidad. Efectivamente. Victoria sonrió ampliamente y se dirigió a toda la galería con voz clara y autoritaria. Damas y caballeros, tengo el honor de presentarles a la verdadera artista detrás de estas obras extraordinarias. Daniela Espinosa, conocida internacionalmente como Dee, es la genio que he estado tratando de localizar durante meses para una exposición en mi galería de Londres. El silencio que siguió fue tan completo que se podía escuchar el sistema de ventilación del edificio. Alejandro se quedó paralizado, su boca abriéndose y cerrándose sin producir sonidos. Esto es un malentendido, finalmente logró articular. Daniela es mi asistente, una artista talentosa, sí, pero yo soy el creador principal del autorretrato emocional número 7, interrumpió Victoria, señalando una pintura específica. ¿La pieza que explora la violencia doméstica a través de la perspectiva femenina? Interesante que un hombre haya capturado tan auténticamente la experiencia del miedo femenino. Alejandro se quedó sin palabras. Victoria continuó dirigiéndose a los invitados. He estado correspondiendo con la señorita Espinosa durante meses sobre una exposición individual. Sus obras han sido vendidas en mis galerías de Londres y París por precios que superan los 200.000 euros cada una. Los murmullos de los invitados se convirtieron en conversaciones abiertas. Varios coleccionistas se acercaron a mí directamente, ignorando completamente a Alejandro, quien permanecía inmóvil en el centro de la galería como una estatua rota. Señorita Espinosa, me dijo el director del Museo de Arte Contemporáneo, ¿podríamos hablar sobre una retrospectiva para el próximo año? Durante las siguientes 2 horas, me encontré en el centro de las conversaciones más importantes de mi carrera artística. Ofertas de exposiciones, comisiones privadas y colaboraciones internacionales llovían mientras Alejandro observaba desde una esquina, su sueño de ser reconocido como artista desmoronándose en tiempo real. Cerca del final de la noche, se acercó a mí con una expresión de derrota total. Daniela, podemos resolver esto. Somos familia, hemos trabajado juntos durante años. Tienes razón, Alejandro, respondí con calma, hemos trabajado juntos.
Yo he creado arte, y tú has tomado crédito por él. Eso se acaba esta noche. Victoria, quien había estado observando nuestro intercambio, se acercó con documentos en la mano. Señorita Espinosa, tengo contratos preliminares para 3 exposiciones individuales en Londres, París y Nueva York. Si está lista para firmar, podemos establecer representación internacional exclusiva. Tomé los documentos con manos que apenas temblaban. Después de años de permitir que otros hablaran por mi arte, finalmente tenía la oportunidad de hablar por mí misma. Los meses siguientes fueron transformadores. La exposición en Londres se agotó en la primera noche, estableciendo récords de venta para una artista mexicana emergente. Las reseñas internacionales elogiaron la autenticidad emocional y la técnica impecable de D, finalmente revelada como Daniela Espinosa. Alejandro intentó continuar operando Galería Espinosa, pero sin mis obras como atractivo principal, el espacio luchó por atraer tanto artistas como coleccionistas. Eventualmente tuvo que vender, irónicamente, a una consortilla de inversionistas que me ofreció la primera opción de compra. 6 meses después de la inauguración desastrosa, reabrí el espacio como Galería DE, dedicada exclusivamente a promover artistas mujeres latinoamericanas emergentes. Alejandro asistió a la reinauguración, no como familiar arrogante, sino como un visitante más que admitía silenciosamente mis pinturas desde la periferia. Victoria se convirtió no solo en mi representante internacional, sino en una mentora que me enseñó que el mundo del arte, aunque complicado, tiene espacio para autenticidad cuando tienes el coraje de reclamar tu propia voz. En mi estudio actual, rodeada de lienzos que llevan orgullosamente mi nombre completo, a veces pienso en esa noche cuando mi verdadera identidad se reveló frente a una galería llena de extraños. No fue solo el momento cuando recuperé mi arte, fue el momento cuando recuperé mi poder de definir quién soy como artista y como mujer. Porque al final, el arte más poderoso no es aquel que impresiona a críticos o vende por millones, sino aquel que te permite finalmente firmar tu propio nombre sin pedir permiso a nadie más.